Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y en medio de todo el huracán de polémicas que están ocurriendo con Genshin Impact, bienvenidos, porque vienen 2 días en el banner, a la build legendaria de Durin, de Durincito. It's been a long time. Del personaje que junto con Nicole tiene 2 opciones: o quedarse en el pozo porque no va a mejorar nada del top 5 de mejores equipos del juego, o que la core de Durin y Nicole, que de hecho son best in slot del uno del otro, y realmente esa core es la que levanta equipos de Varesa, de Kinich, de Arlequino, Monopiro, de Barca, de todo lo que pueda bufar Nicole prácticamente, casi siempre, por no decir siempre, va a ir con Durin. Es un personaje muy querido por los jugadores y que se vendió desde hace mucho tiempo e incluso con su historia presente desde Espinadragón en la 1.2, hace 5 años. Y a día de hoy ya tenemos este increíble personaje que además tiene la oportunidad, pero también es el gacha 50-50, de que quizá esto envejezca bien. Siempre me lío con esa palabra. Y que en SNESNAI haya algún equipo de Nicole más Durin a derretidos. Que esto puede pasar perfectamente, así que veremos cómo evoluciona. Y si no, quedará para el recuerdo siendo un personaje que sí que es fuerte, bastante interesante, y que mucha gente posiblemente lo asocie porque su Subarn ha venido con esta increíble funa que es la más grande que está ocurriendo en Genshin. Si no estás al día, por aquí están los vídeos de la funa, pues son una serie de 3 o 4 vídeos. Y ahora sí, señores, disfruten de la build legendaria de Durincito. Pues bien, él es un soporte que se puede jugar de DPS si te imbuyes de Pyro con la C6 de Bennett. Es verdad que si juegas con Durin, Monopiro, con Nicole, Bennett, Durin y algún hidro, por ejemplo, para que vaporice estilo Furina, para que haga vaporizados inversos, no está nada mal, pero su equipo de DPS anterior, junto con Mona y con la consonancia hidro y con los buffos de Mona, era ligeramente superior, a menos que tengas constelaciones y arma de Nicole. Así que bueno, la variante de DPS sorprendió mucho cuando salió. De hecho, llegó a entrar en el top 10 su equipo como DPS, pero la realidad es que a día de hoy, y el jugarse en la core junto a Nicole o intentar jugar una nueva variante de Durin Nicole con Durin DPS no ha mejorado mucho más allá de lo que ya en su momento fue el Durin DPS, y el Durin DPS, aunque objetivamente fuerte, no fue muy popular ni muy jugado. Así que quien quiera jugarlo de DPS, pues sube ataques normales y lo juega con Furina, Mona, Bennett, pero la mayoría de veces se va a utilizar de soporte. Ahora, la elemental y la ulti. El daño de todo lo que hagas está reflejado en su habilidad elemental por aquí, el daño de su hit inicial de la elemental, perdón, el daño de todos los golpes está reflejado en su ulti y se considera daño de ultimate, esto es muy importante, y además la habilidad elemental necesitas ascenderla simplemente para la regeneración de energía, esos 30 a nivel 9, 33 a nivel 10. ¿Merece la pena por 3 de energía gastar una corona por el tema de los recursos, los libros que cuestan mucho y la cantidad de mora que es casi 1 millón? La realidad es que en mi opinión no, pero a quien le sobren los recursos que lo lleve al cielo, y así regenera 33 de energía elemental con coste de 70. Es decir, el coste real operativo de Durin para ser un soporte, si tenemos en cuenta que aquí resto 30 talento 9 y tengo 70, es 40 de coste de energía en la ulti. 40 de coste es muy bajo para ser un soporte fuera del campo, y es una de las cosas que en su momento se comparó mucho con Xiangling, porque Xiangling tiene un coste de 80 de energía sin ningún tipo de ayuda extra, genera muy pocas partículas, Durin genera decente de partículas y las puede absorber él mismo, con lo cual Xiangling requiere 200 de recarga. Durin realmente con 30-35 en casi todos los equipos tiene permaulti, y en equipos de mucha generación de energía incluso con 25 tiene permaulti. ¿Cómo funciona el combo y el tema del dragón blanco y el dragón negro? Que es mucho texto, pero después de tanto tiempo es muy fácil de explicar y sintetizar. Pues bien, Durin tiene 2 modos, y los modos los vas a activar con tu habilidad elemental, no puedes activar ambos modos al mismo tiempo. El modo dragón negro es el modo que hace daño y es el modo que vais a utilizar cuando Durin pretenda vaporizar o derretir sobre el crío. En todo caso, equipos con un carry hidro, como si fuera un internacional de Tartaglia en su prime, es decir, Tartaglia, Kazuha, Durin, Nicole, o algún equipo con Logen donde Durin quiera derretir sobre la aplicación de crío de Logen. Logen con otro crío más, con Durin y con Nicole, sería el prime de ese equipo, ¿no? Entonces tienes que poner dragón negro y básicamente se activan unos multiplicadores adicionales para que hagas más daño con tu ultimate, y además
tienes un 40%, si no recuerdo mal, de daño en las reacciones de vaporizado y derretido. ¿Cómo se activa el dragón negro? Tu habilidad elemental básicamente la activas una vez y según si haces un ataque normal o otra habilidad elemental, haces la activación del modo. Entonces, para el dragón negro es un ataque normal, para el dragón blanco es una habilidad elemental extra. Entonces, hacemos primera habilidad elemental, aquí elegimos ataque normal y ya estamos en modo dragón negro, que además la paleta de colores cambia. Esto haría que hagas mucho más daño de vaporizados y derretidos, pero no activas el otro bufo, el dragón blanco, que es la bajada de resistencias, que eso es muy poderoso cuando es un soporte. Ahora, habilidad elemental, y como veis ahí se ve abajo a la derecha, hacemos otra vez habilidad elemental y ahora estamos en dragón blanco. Como veis la paleta de colores también es distinta, es menos granate, menos carmesí, más rojo tirando a naranja, de hecho, para que lo entendáis. Solo puedes activar uno de los dos modos. Ahora, ¿qué es lo que hace el modo dragón blanco? Porque el modo dragón negro ya os lo acabo de comentar. Pues el modo dragón blanco lo que hace es reducir las resistencias de los enemigos al piro y al elemento que haya interactuado con el piro. Pues en el caso de Kinich al dendro, en el caso de Varesa al electro, en el caso de jugar el equipo de Mualani al hidro, si no recuerdo mal, si lo pones en modo... No, creo que no, porque creo que Durin no hace una reacción sobre el hidro, o sí, dejarme revisar. No, creo, al hidro no baja resistencias. Baja resistencias a todo menos al hidro de Mualani concretamente. Lo que sí suma a Mualani es la C2 y lo veremos luego, pero al hidro no reduce resistencias. Entonces, básicamente esto es el kit de Durin. Eliges qué quieres hacer y además cuando activas el modo, tanto haciendo así como de la otra manera, es cuando también regeneras la energía si golpeas a un enemigo, básicamente. Tienes que golpear a un enemigo. Continuamos. Primer talento de ascensión. Otorga diferentes fortalecimientos según la forma de poder. Dragón albo flamígereo. Después de que un personaje cercano del equipo cause una reacción de quemadura, sobrecarga, torbellino piro, cristalización piro, es decir, todas menos vaporizado y derretido, se reduce la resistencia un 20%. Y lo que os explicaba antes, en modo dragón negro, las reacciones de vaporización y derretido aumentan un 40%. Esto es lo que os expliqué antes, porque aquí realmente no está reflejado. Y luego, según talento de ascensión, durante 20 segundos tras utilizar la habilidad definitiva, Durin obtiene el efecto fundición primigenia de formas. Mientras esté este estado activo, Durin otorga 10 cargas y cuando los ataques periódicos del golpe fuera del campo golpeen, hacen más daño en proporción al ataque de Durin. Es decir, cuando te acabes las cargas, se va a notar que vas a hacer menos daño, con lo cual hay un tiempo, según tiras todo el combo de Durin, al principio que hace mucho más daño y luego el daño que hace Durin fuera del campo va decayendo poco a poco. Es mucho daño igualmente el que hace Durin. Y el siguiente talento es potencia un 75% los efectos de este talento de aquí. Es decir, no baja un 20% de resistencia, sino cuando hay una consonancia del aquelarre, dos personajes mágicos, son 35% de bajada de resistencias en modo dragón blanco y en modo dragón negro es un 70% de daño adicional en vaporizado y derretido. Si os fijáis, es muy fácil el kit de Durin. Cooldown de la ulti, que es sus golpes, 18 segundos. Cooldown de la elemental, 12. Y no tiene mucho más. Es tirar la rotación siempre, eligiendo qué modo quieres jugar. Es decir, en la mayoría de los equipos, incluido Varga con Torbellino Piro, va a ser el modo dragón blanco, es decir, este de aquí con las dos elementales. Pero en equipos de Tartaglia Internacional o algún equipo donde estés seguro que vas a, por ejemplo, con Nubilet, que vas a vaporizar, o en algún equipo de derretidos con Grizzly o Logen, entonces será el modo dragón negro y veremos en Sniesna ya si tiene sinergias con nuevos personajes para jugar a derretir y se empieza a utilizar más el dragón negro. Pero bueno, Tartaglia, Nubilet, Logen, Grizzly y si vas a vaporizar o derretir con Durin fuera del campo, el modo dragón negro. La mayoría de equipos de Varesa, Kinich y todos los demás es el modo dragón blanco, que es muy interesante. Y su kit es este, es relativamente sencillo y no hay mucho más que entender. Luego, constelaciones. La primera constelación es mucho texto, pero básicamente él gana unas cargas en proporción a su propio ataque total, que esto es cuando yo expliqué que empieza a ser worth it llevar un Kali de ataque, que ahora lo explicaré. Y básicamente esas cargas, si estás en modo dragón blanco, es decir, modo soporte, son stacks al personaje en campo, 20 stacks, para darle más daño adicional, en este caso aditivo, es decir, no es ese multiplicador tan alto, pero es más daño para el personaje en campo. En caso de estar en modo dragón negro, el que vaporiza o derrite, las cargas las tiene él mismo para hacer más daño en proporción a su ataque total cuando está haciendo golpes vaporizando o derritiendo fuera del campo.
¿Es interesante? No la recomiendo en absoluto. No saquéis la C1, no cambia nada, .jpg. Realmente donde cambias con la segunda constelación. De hecho, os diría que en la segunda constelación es cuando debe llevar el cáliz de ataque en vez del cáliz de Piro. Cuando es C0, diría que cáliz de Piro. Diría no, está comprobadísimo. Cuando es C2 recién, merece mucho más la pena y el daño del equipo se ve beneficiado si lleváis un cáliz de ataque. ¿Qué hace la C2? Que sí es fuerte. Básicamente la C2 da un bono de daño elemental al Piro, a todo el equipo, y un bono de daño elemental al elemento que reaccione con Piro, en este caso sin restricciones, a diferencia de este talento que no afectaría, por ejemplo, el vaporizado de Mualani. Que no entiendo por qué, porque Mualani no es un personaje que sea ultra roto ni mucho menos, pero pues aquí han limitado que no puedes bajar resistencias al hidro para el equipo de Mualani, pero en la C2 sí le metes el 50% de bono de daño elemental a Mualani, o esto es general, así que también le metería un 50% de bono de daño elemental a cualquier carry hidro como Nubilet o como Lógeno Grizzly en derretidos, es decir, 50% de bono daño elemental al Piro y 50% al elemento que haga reacción con el Piro, que suele ser el elemento de tu carry principal. Esto sí es muy fuerte y es efectivamente un cáliz de bono daño elemental, es un 50% de bono de daño elemental. Y esto ya sí tiene sinergia con la primera constelación, porque los stacks que da el personaje en campo son en proporción al ataque de Durin, pero da igual con qué escala el personaje en campo, es decir, los stacks también aportarían al daño de Mualani y el bono de daño elemental también aportaría al bono de daño de Mualani. ¿Por qué digo Mualani? Porque básicamente es un buen ejemplo de un personaje que no tiene una sinergia pura como Kinich, Varesa, Arlequino, Barca y todo el resto de personajes. Por supuesto que esto beneficia también a todo el resto de personajes y es buena C2. Ahora hablamos de la build y del tema del cáliz, pues de ataque o de Piro. Esto es la última más 3, esto es la elemental más 3 para más energía. Esta es muy corta, como veis, poco texto, me alegro. Dice: el daño infligido por la habilidad definitiva de Durin aumenta un 40%, es más daño en general. Al activarse el efecto de consumo e iluminación cíclica de la constelación Redención de Adán, que es la primera, es decir, los stacks de más daño, hay un 30% de probabilidades de que las cargas no se consuman. Esto se traduce en un 30% más de cargas, para que entendáis. Entonces, en vez de 20 cargas, un 30% serían 6 cargas y media, con lo cual serían 26 cargas y media, cuando hay suerte 30, cuando hay mala suerte 23 cargas, básicamente. Y esto no es lo mejor del mundo, simplemente más daño en tu ulti. Y luego la C6 es una C6 no de DPS, que se puede jugar de DPS con Bennett imbuido, o sea, con la C6 de Bennett imbuido de Piro. Es una C6 de soporte, que me parece increíble. Dice: el daño de la definitiva de Durin ignora el 30% de la defensa al enemigo, de base, o sea que esto es mucho daño más para Durin. Y luego las habilidades de Durin en general se fortalecen de lo siguiente: si estás en dragón blanco, es decir, el soporte, la defensa del enemigo se reduce otro 30% más para que todo el equipo le meta. Esto es, como os expliqué, la famosa C2 de Klee, que elimina defensa de los enemigos para que todo el equipo se beneficie. Por eso Klee C2 es en alguna ocasión hasta mejor que Barca. Y es una C6 que eso de eliminar defensas, sabéis que también lo trajo Raiden y lo trajo Najida con su C2 solo en ciertos equipos, y es interesante. ¿Está rota para ser una C6? Podría ser una C2 perfectamente. Y luego, si estamos en modo dragón negro, quien ignoraría otro 40% de la defensa de los enemigos es el propio Durin, con lo cual en dragón negro ignora 70% de la defensa de los enemigos en modo daño, y en dragón blanco Durin ignora 30 y todo el equipo ignora otro 30, o sea, Durin ignoraría un 60 al final, así que al final esto dragón blanco, dragón negro es bastante parecido en general. Es más fuerte y es para ser soporte. ¿La recomiendo? Pues bueno, usar loot bar si vais por C6 de algún esto, link aquí abajo, lo código lookup y encima el cashback, sale más económico que utilizarlo en cualquier otra cosa, y ahí lo tendríais. Y ahora, artefactos. Básicamente su set es su mejor set de lejos, pero es verdad que la primera vez que salió Durin pues estuvo recomendando jugar o bien emblema del destino temporalmente, aunque Durin no va con mucha recarga, o bien se estuvo recomendando incluso el set de Bruja Carmesí, un set antiquísimo de la 1.0 de Genshin Impact. Y la verdad es que el set de Bruja no está mal, pero la realidad es que su set es de lejos su mejor set. Nos da 20 de probabilidad y 43% de ataque en total. Son todos los buffos que activa su set, y simplemente con ser de la Aquelarre se activa. Y ahora, ¿qué necesita Durin? Necesita 3 substats. Os diría que 4 con ataque porcentual, pero vamos a facilitar la build porque cuando ya explicas que si ataque porcentual o maestría, la gente se lía, y lo importante es una cosa muy básica. Número 1. O sea, flor y pluma como siempre. El reloj tiene que ser de ataque, siempre. A lo mejor en algún equipo futuro de Sniesna, ya que aún no existe, desde luego no con Logen, un reloj de maestría teniendo el bufo ataque de Nicole para derretir podría mejorar el daño de los equipos, como alguna vez ocurrió en Xiangling. ¿Esto puede ocurrir? Sí,
y no. Si resulta que consigues la C2, ese reloj de ataque para que los stacks de daño infligido al personaje en campo aumenten podría llegar a ser worth it por el tema de esa C1 o C2. Si es C0, habrá ocasiones donde el reloj de maestría en Durin podría ser bueno en equipos de derretidos, quizá con Logen, otro crío más, Nicole, Durin, pero Logen es un personaje malísimo, por eso la gente va por hecho que iba al permanente. Ahora que va al promocional nadie va a comprarlo, es malo, es muy malo Logen. Y luego lo que sí podría dejar aquí, digamos, el timestamp es que quizás en SNES Naya, si hay un muy buen equipo de derretidos con un muy buen carry crío que aún no ha salido y no existe, pues igual ese carry crío con Durin y Nicole, si tienes a Durin C0 y habría que testear pues C1 y C2, es posible que el Kali de maestría sea best in slot, pero en el futuro en un equipo que no existe, con un carry crío que no existe, en un equipo de derretidos de SNES Naya que no existe. Hasta que eso exista, la core real es ataque, tanto con Kinich, con Barca, con Varesa, con Arlequino, con Klee, con Mualani, con cualquier personaje que te imagines en general, es ataque lo que mejor puede llegar a hacer y el máximo daño posible. Luego el cáliz, si es C0 en todos los casos es mejor Pyro con diferencia, si es C2, porque la C1 os dije que la utilizaría simplemente de puente, pero que nadie tenga solo la C1 porque en general es mala, la C2 realmente. Si es C2 es mejor Kali de ataque, que de hecho empezaría a cumplir la norma de todos los personajes que han salido en la época de Notrike que llevan un cáliz no de elemental sino del escalado base del personaje, que en este caso es ataque. Así que ese es el criterio, es muy básico. Y luego el casco siempre de daño crítico, porque Durin tiene el set que le da 20 de probabilidad y luego un montón de facilidades para conseguir más probabilidad todavía, como su propio arma que le da 33 de probabilidad, y en muchos casos a muchos os va a sobrar la probabilidad en Durin. Ahora, los substat. Probabilidad crítica, daño crítico, recarga de energía hasta lo suficiente, que lo he comentado antes, pero ahora lo explico otra vez, y a partir de ahí os diría lo mismo que con el Kali de maestría. Hasta que no haya un equipo en SNES Naya, que aún no existe, no busquéis maestría en substat. Como siempre hay una pequeña minoría que está bien, que quiere innovar o ser creativo y decir, bueno, mi Durin va con Nubilet o con Tartaglia, yo quiero maestría para que vaporice. Pues ok, tiene sentido, pero no es lo que habría que buscar ahora mismo, porque ni es su mejor equipo, ni posiblemente termines jugándolo con él, y si sale algún personaje en SNES Naya en el futuro, en el ejemplo del cáliz, pues ahí sí habría que buscar maestría. Inicialmente no lo hagáis, no le va a beneficiar, y mayoritariamente el 80%, 90% de esos equipos es un Durin que no utiliza esa maestría porque va con ataque full y porque no hace reacciones. Es decir, lo mismo que he dicho, Varesa, Kinich, Klee, Arlequino, Barca, Clorinde, sobrecarga, y lo que sea que os imaginéis, Razor, sobrecarga también, y lo que sea, ahí no utiliza maestría, ahí solo quieres ataque, ataque, ataque. Y luego, su stat de ataque hay que buscar, señor de la pantalla, pues por debajo de probabilidad de daño y recarga, con lo cual os incentivaría que en vez de liaros mucho, probabilidad de daño, recarga y listo. Luego si acaso ataque porcentual y no busquéis maestría hasta que igual se actualice la build de Durin, si acaso tiene un equipo en SNES Naya, que puede que nunca ocurra y lo dejen aquí ya y listo. Y ahora, ¿cuánta recarga de energía? Pues bueno, yo tengo 141, que es más de lo que debería, aunque no sé si es que tengo algo extra que me dé energía al equipo, no. Yo tengo 141, pero bueno, con 30-35, como os dije, tiene permaulti en todos y cada uno de los equipos. Luego la probabilidad, recordad que se suman 20 del set, con lo cual aquí hay 91 de probabilidad, y como veis 260 daño crítico, más si alguno tiene su arma que le da otro, creo que son 16% daño crítico en tu ulti, que es todo tu daño, pues serían 276, o sea que casi tengo, me gustaría acercarme a 90-300, pero bueno, intentar tener cerca de 250 daño crítico y por encima de 70, 80 incluso, sumando la probabilidad del set. Eso es lo que puede hacer Durin. Ha vuelto Ludvar, y ya no solo tenéis la plataforma más estable, segura y confiable del mercado, con el código LOOKUP tenéis un descuento en los packs de Genshin, además del cashback, lo que os permite conseguir los packs más competitivos y accesibles de todo el mercado gacha, sino que además ahora tiene todos los packs con un descuento increíble de todo el resto de gachas, con, ya sabéis, packs de 100 que pueden rondar con descuentos especiales en cada banner cerca de 60-70 dólares. Y además Ludvar trae un regalo adicional. Ahora tiene juegos con hasta el 50% de descuento en cualquiera de vuestros juegos favoritos, un 20% adicional de cashback, y ya sabéis, si usáis Ludvar apoyáis muchísimo el canal y estáis trabajando con la plataforma líder y con más confianza y seguridad general los jugadores. Gracias por usar Ludvar. Ahora, ¿qué armas puede llevar? Pues bien,
su arma es su mejor arma. Esto es un meme, ya sabéis, o sea, las armas están hechas para eso. Y luego fuera de eso, cualquier espada a una mano que nos dé probabilidad crítica o daño crítico que pueda beneficiar y mejorar al personaje, porque lo que hace Durin principalmente es hacer daño, es suficiente. Es decir, el arma de Skirk, aunque no active la pasiva, decente. El arma de Furina que le da daño a su habilidad elemental, aunque hace daño con su ulti, por el tema del daño crítico, decente. El arma de Clorinde que le da 44 daño crítico en su stat y otros 20 más en la pasiva, decente. El arma del Mid-Splitter este, que aunque no actives uno de los bonos, si vas con él das un básico si activas los 3 bonos y le da daño elemental, daño crítico, ataque base alto, decente. Y luego, de las free to plays, os diría que el arma del pase de batalla, pero la nueva, que bueno, no está free to play porque es el pase de batalla, pero bueno, este arma, el colmillo lupino del pase de batalla, él activaría todos los buffos, con lo cual te termina dando un total de 44 casi de probabilidad, ataque base medio porque es 4 estrellas, y si la refinas 32% de daño en tu habilidad elemental y definitiva, así que es de las mejores que hay si podéis llegar a tenerla y tenéis el pase de batalla. Y si ya os vais a lo free to play, yo os diría que armas de daño de forma general, el deseo ponzoñoso no, porque todo el mundo pensaría que es para Durin, pero Durin hace daño con su habilidad elemental y este arma te da daño, o sea, perdón, con su ultimate, y este arma te da daño en la habilidad elemental, así que pues se fastidió el canon, esta no es para él. Os diría que full free to play, el arma que te da daño crítico es el peñasco oscuro prácticamente. No sé si tengo yo un peñasco oscuro en mi cuenta principal, diría que no. Pero bueno, el peñasco oscuro en Durin es de las mejores armas que podrías llegar a tener, porque es gratis, es de la tienda, te da 36 de daño crítico. Y si no, hay otro arma que es el arma de la forja de Fontaine, espada a una mano, que te da una burrada de ataque, lo que habría que conseguir mucho más proporción crítica en los substat. Pero bueno, la espada de la forja de Fontaine. Luego a partir de ahí, creo que ningún arma de 4 estrellas, aparte de estas, nos da probabilidad o daño crítico que les sirva a Durin, porque el fierro golpeador es también en tu elemental como el deseo ponzoñoso y te da 45 de recarga, que ya es demasiado, 45 de recarga. Y por el resto no me suena que haya más armas que le pudieran dar probabilidad crítica o daño crítico. Bueno, este arma de aquí está bastante bien en su momento. Este arma, como él siempre tiene un coste reducido porque tiras la ulti, aunque luego regeneres la energía y su coste máximo es de cierta cantidad, sí se puede activar. No es que estés siempre a 0 y actives el máximo bufo, eso no. Pero el resto de bufos sí la activas. Si alguien la tiene, que la dieron gratis en su momento, también está bien. Pero os diría que mejor el peñasco oscuro o el arma que nos da mucho más ataque y activas todos los bufos de la forja de Fontaine. Y creo que no hay ningún arma más que te dé más daño crítico o probabilidad. Y luego, aparte de todo eso, los equipos los he ido mencionando durante todo el vídeo, que son básicamente, tiene dos variantes, los derretidos o vaporizados, que podrían ser con Carry, Sidro, Tartaglia, Yato, Nubilet o Mona incluso. Y los carries crío, que principalmente son son Grizzly y Logen. En esos juegas modo dragón negro y igual podría servir la maestría, pero no os volváis locos. Y puede ser, creo que aquí lo importante es comentar que igual hay un equipo o no en Sniesna ya que realmente aproveche esta core correctamente de derretidos, un carry crío mucho más poderoso. Y luego la mayoría de variantes que vais a jugar de equipos, que son los equipos de Varesa, de Kinich, de Barca, de Klee, de Arlequino, de Mualani, donde va dragón blanco básicamente. Obviamente se juega buscando sin nada de maestría, solo ataque y cáliz de piro, o si tenéis la C2, cáliz de ataque porcentual para esos stacks y el daño elemental al carry en campo. Y esos son los equipos que la mayoría va a jugar hasta ahora mientras se juegue Nicole, Durin, Nicole, esa core de soportes fuera del campo. Y luego siempre va a haber alguna curiosidad, algún equipo extra, algún equipo medio meme que termine funcionando. Ah, bueno, y se me olvidaba, si no jugáis a Navia en Cristalizado Lunar porque no habéis sacado a Linea, que es su prime actual, el equipo de Navia con Xilonen y luego Durin Nicole, Navia Xilonen, Durin Nicole, pues también es otra variante donde va dragón blanco y forma parte de esta misma core que estamos hablando antes. Y que Nicole le meta el bufo a Durin y a Navia también es extremadamente bueno. Así que equipo prime de Navia, que antes se jugaba un Xiangling Bennett, pues ahora se jugaría Durin Nicole, Navia Xilonen, o Durin Nicole, Navia Albedo, o Durin Nicole, Navia otra cosa. Linea no, porque Linea ahí no hace Cristalizado Lunar. Así que nada, señores, poquito más. Esta es la build de Durin. Lo intento explicar en fácil para que todo el mundo lo entienda. Realmente es fácil y es, objetivamente hablando, el Xiangling 5 estrellas. Y sobre todo os dejo en la build esa duda y esa reflexión. A mí me gustaría que todavía tuviese la oportunidad tanto de usar sus alas para ser una montura, cosa que, pues yo qué sé, tíos, Hoyover siendo Hoyovers,
tanto como que hubiera un equipo de derretidos en SNES Naya para que During y Nicole se siguieran jugando en el futuro y no se queden limitados a lo que ya son. Y dado que no tocan lo mejor del juego, los equipos lunares o el equipo de Mavuika o de Skirk, realmente sé que mucha gente solo por ese mismo hecho de no estar en el top del top del top del top lo va a sentir como que ya no es una apuesta a futuro, no va a envejecer bien, no por nada, no por los gustos ni nada de eso, sino porque mucha gente dirá, bueno, pues prefiero ahorrar por Sandrone, prefiero ahorrar por este otro y por este otro y por este otro. Así que veremos qué ocurre en el futuro, y si venís aquí después de mucho tiempo, después de haber jugado SNES Naya y sí que se está jugando, dejadme en los comentarios el nombre del carry con el que se esté jugando, así hablando con los jugadores de Genshin del futuro. Si Genshin no cierra servidores después de esta funa, que se enfadan, cierran servidores y listo, ¿no? ¿Quién sabe? Poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis, y chaito.